Durante la era de Trujillo, dos médicos vinieron al país a darle consulta a el dictador, William Morgan y el doctor que llevaba el nombre del hospital de la universidad, el hospital el doctor Marión. El hospital Morgan está situado en la Federico Velázquez, ya casi llegando al barrio María Auxiliadora. El hospital Morgan, con el tiempo, como tenía mucho terreno, al igual que todos los hospitales del estado, se construyó en su entorno un complejo que se convirtió en una ciudad hospitalaria. La mayoría de esas instituciones o fueron donaciones o fueron inversiones mixtas. Lo primero que se hizo en terrenos del hospital Morgan fue el Instituto Dominicano de Dermatología. Se le cedió al doctor Bogar una porción de terreno en la que el Patronato contra la Lepra construyó, con el auspicio del doctor Huberto Bogardía, ese centro. Posteriormente llegaron los japoneses y donaron un centro de gastroenterología. Ese centro, recuerdo a Maritza Lapé y al doctor Hidalgo, que estuvieron por ahí en ese centro, una donación del gobierno japonés. Posteriormente, un filántropo norteamericano donó una unidad para tratar los quemados, una unidad costosísima porque el ambiente en que se manejan los quemados debe ser un ambiente estéril. Y posteriormente el gobierno construyó el Secanot, que es una unidad cardiovascular y de trasplante que se hizo en ese hospital. También se hizo un centro de educación médica de amistad dominico-japonesa, que aunque diga que es médica, que es amistad, pues esa amistad produjo la donación de los equipos que hoy cuenta ese centro de educación médica y que realmente es un centro diagnóstico de imágenes en todas direcciones. Nosotros vamos a hablar con ese segmento, con ese grupo de médicos que dirige el Centro de Educación Médica de Amistad Dominico-Japonesa, que se conoce con las siglas de CEMADOJA. El director es el doctor Alejandro Montero Valdés y la coordinadora de la residencia es una doctora en imágenes, especialista en imágenes diagnósticas, la doctora Teresa Magdalena Rodríguez Andújar. Ortiz Andújar. Decíamos Rodríguez porque el doctor Julio Rodríguez Grullón es el director de educación de ese centro. Le damos la bienvenida. Vamos a comenzar con este afiche para que el doctor y la doctora nos digan en qué consiste el 14º Seminario Internacional de Educación Médica en el Hotel Barceló Lina, Santo Domingo, a partir del 26 de julio, con el tema central: imagenología de violencia de género y maltrato infantil. Tendrá participantes internacionales como siempre y participantes nacionales. Está dirigido a estudiantes, enfermeras, técnicos y residentes, médicos y otros profesionales de la salud. Y para información, el Centro de Educación Médica de Amistad Dominico-Japonesa, 684-0411.
Doctor Alejandro Montero, ¿qué relación hay entre imágenes y violencia de género o maltrato infantil? Muy buenos días. Primeramente, darle las gracias por permitirnos nosotros promocionar este evento que para nosotros es muy importante, porque el SEMA Doha, como institución dedicada a la formación de médicos en esta área y en el área de epidemiología, en la cual rotan todos los médicos del país, nos encaminamos en este tema porque hoy en día está sobre el tapete el asunto de la violencia intrafamiliar, la violencia de género en sentido general, maltrato infantil, y nosotros como centro de diagnóstico, donde acude precisamente esa población de escasos recursos en su mayoría, nos vemos siempre involucrados en el tema de pacientes que acuden a la institución y que han sido víctimas de maltrato. Generalmente el maltrato va primero a emergencia o va a imágenes. Regularmente, recuerde que tenemos el Morgan, el Hospital Luis Eduardo Aybar en la emergencia, y de ahí que regularmente se refieren los pacientes a imágenes. Eso no va al departamento de imágenes del hospital, sino va a ustedes. A nosotros, porque el Morgan no dispone de esos equipos o de esas imágenes sofisticadas que contamos nosotros. Bien, doctora, ¿y son tantos los casos que meritan casi un tema de congreso? Bueno, no tenemos, se puede decir, una casuística inmensa, porque la mayoría de los niños pues son referidos, llegan en primera instancia a lo que es el Hospital Robert Rick Cabral, que es un hospital pediátrico. A nosotros nos llega una parte de ese volumen. Usted dijo niños. ¿Son más los niños que las parejas los que van con problemas de violencia? Nosotros tenemos más niños que adultos, que de adultos en nuestra casuística. Es importante resaltar, porque cuando usted pregunta que si es tanta la casuística que amerita un congreso, el congreso está enfocado en el área de imágenes, pero se van a tocar varios aspectos. Por ejemplo, hay un aspecto desde el punto de vista legal, hay otros aspectos que son, por ejemplo, en el caso, pacientes que son llevados a hacerle sonografía que han sido víctimas de violación y estando el violador ahí, son casos que se nos han presentado allá, donde no quieren muchas veces que el médico diga el diagnóstico como una forma de ocultar lo que está pasando. En el caso de niñas que han sido violadas y el violador estando ahí, o sea, padrastro y esas cosas. ¿Y ha habido incidentes en esa? Claro. Porque ellos quieren ocultar el resultado. Sí, quieren ocultar, no quieren que hable, y entonces inmediatamente y nosotros... una violación que generalmente es daño de tejido blando, ¿cómo se manifiesta en imágenes, doctora? Bueno, recuerde que hacemos sonografía ya. O sea, el centro hace sonografía, densitometría, tomografía, resonancia magnética, mamografía, es todo el contexto en el área de imágenes. Bien. Un tema, doctor, hay una tendencia de que el médico se está haciendo, yo digo invasor, pero es intervencionista. ¿Qué posibilidad hay de que muchos médicos que son imaginólogos se hagan intervencionistas por su misma naturaleza? Porque si usted ve un laparoscopista, es un imaginólogo prácticamente. Háblenos un poquito de eso, exacto, que al final vamos a repetir el evento. En Japón, hablo de Japón como referente porque nosotros fuimos entrenados en Japón. Decían los japoneses que el radiólogo ha ido cediendo muchísimo espacio, porque todo lo que es imágenes pertenece a lo que es radiólogo. Aparte de la laparoscopía está lo que es la endoscopía, la colonoscopía, todo eso son estudios de imágenes que lo hace el gastroenterólogo. Todo lo que es radiología intervencionista vascular,
los cateterismos cardíacos, que está en manos de los cardiólogos, todo eso también, aunque trabajamos en conjunto porque ellos necesitan de las imágenes, pero todo eso son estudios imagenológicos que pertenecen en su origen a lo que es sí, pero que la hay una imagenología. preocupación, doctora, y es con elementos diferentes como el seguros, lo que pagan, lo que no pagan los seguros, el tiempo que un médico, por ejemplo, hoy el doctor César Mella en un artículo que escribe se queja de que cuando se le gradúa un hijo a alguien, sobre todo a hijos de médicos, le dicen, no, métete a plástico o a intervencionista, no te pongas a joder con loco y cosas, que hay que perder mucho tiempo yendo historias tristes de enfermos mentales, y eso no te tiene que ver 20, 30 pacientes para poderte ganar algo. Sin embargo, un cardiólogo que coloque un catéter para poner un stent bajo imágenes, o un cirujano que haga 3 agujeritos y se vaya y saque una vesícula, le va mejor, y generalmente es el gastroenterólogo o el cardiólogo el que se hace intervencionista. Lo mismo está pasando con el plástico. Tú tienes que los juanetes lo está haciendo un cirujano plástico, y yo creía que era un ortopedista. Doctora, ustedes pueden moverse un poquito hacia la cirugía intervencionista. Sí, es una parte. Porque cuando el doctor Ureña le hace un cateterismo, generalmente se auxilia de un imaginólogo. De un imagenólogo. Sí, porque es que eso es parte de nuestra especialidad. Nosotros tenemos lo que es radiología intervencionista vascular y la no vascular. Cuando nosotros hacemos una biopsia, un drenaje de un acceso por sonografía. Pero lo hacen ustedes son auxiliares del no, que lo hace. eso lo hacemos nosotros. Por ejemplo, un paciente que se opera de una apendicitis y después el paciente no mejora los síntomas, se le hace una sonografía y nosotros vemos o podemos diagnosticar que hizo un acceso luego de esa cirugía. Ese paciente, en vez de ir a cirugía de nuevo, que incrementaría lo que es costo-beneficio, integración de nuevo a la sociedad, nosotros podemos pero qué bueno que usted me dice eso. Mire, Yuyo Betanzi y yo le tenemos un paciente con esos problemas. Bueno, pues nosotros, en vez de ese paciente ir a la cirugía, mediante sonografía, nosotros podemos hacer el drenaje de ese acceso, incluso por esa misma vía poner antibiótico ahí, y eso es un paciente que se evita ingresar de nuevo a una sala de cirugía. Eso nosotros lo hacemos. Lo mismo que dentro de lo que es radiología intervencionista no vascular, están todas las biopsias de hígado, de próstata, pulmón. Lo que yo quisiera que el público entienda es esto. Yo tenía un maestro que era defensor del electrocardiograma en la época que llegó el electro. Él decía, es que el electro, cuando tú lo manejas, tú logras sacarle tanto provecho que tú puedes averiguar hasta si la persona tiene una piedra en la vesícula. Lo decía de broma. Yo quería preguntarle, doctora, en imágenes sin intervención, ya se pueden saber, por ejemplo, con sonografía muchas cosas, o con mucha, no imaginología, no, sino con imaginación. Claro que sí, nosotros podemos. Hay que tener imaginación. Bueno, dicen así porque yo misma al principio, cuando comencé en esta especialidad, que yo veía una sonografía, yo decía, pero en verdad yo no entiendo qué ellos ven. Pero con el ejercicio profesional uno puede distinguir perfectamente, los órganos y las patologías que lo aquejan. Pero hay otra cosa muy importante en imagenología, es que un estudio se complementa con otro. Entonces yo puedo hacer de primera línea una radiografía de tórax, veo que hay una opacidad, indico la tomografía, o hago una sonomamografía, encuentro una lesión, déjame complementar con una mamografía. O sea, un estudio con otro se complementa y nosotros podemos llegar más preciso a un diagnóstico. Doctor, usted también es neurólogo y la doctora es de imágenes. Mire, lo primero que tuvimos fue la fluoroscopía. Se metía el paciente detrás de una pantalla,
cuidaba las manos el médico para no quemarse con radiaciones, y ahí nació los rayos X. Luego vinieron los rayos X con placas, lo mismo pero con fotografía, con el negativo de la fotografía. Entonces vino la tomografía, y a partir de la tomografía se fue desarrollando la resonancia magnética, la mamografía, la sonografía. Doctora, ¿cuáles son los procedimientos que hacen allá en términos de menú? ¿Qué se hace allá? Bueno, nosotros hacemos desde radiografía simple. Hacen la radiografía simple, estudios fluoroscópicos, que generalmente son todos. ¿Hacen fluoroscopía? Sí, todavía son todos los estudios, todo lo que son estudios geniturinarios y gastrointestinales, sobre todo por fluoroscopía. ¿El tránsito se hace con fluoroscopía? Con fluoroscopía, el tránsito intestinal, la serie gastroduodenal, el colon varitado, la histerosalpingografía, una serie de estudios que se hacen por ese método. Tenemos la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, tenemos densitometría. Tenemos la densitometría es la que mide la densidad de los huesos. La densidad ósea, sí. ¿Y qué enfermedades afectan la densidad de los huesos? Bueno, la osteoporosis. Bueno, la osteoporosis, nosotros tenemos la osteopenia y la osteoporosis, que es la desmineralización del hueso. Ahora tenemos muchísimos factores que te pueden llevar a eso, desde la osteoporosis senil a todas las metabólicas, te pueden conllevar a una osteoporosis. Doctor, los neurólogos usan también un gamma knife, ¿se llama? Sí. ¿Qué es eso? Pero en el gamma knife es más bien más que para diagnóstico, para tratamiento. Pues son una especie de radiaciones. Nosotros no tenemos gamma knife, o sea, gamma knife eso está ahora contamos con eso en Sedimar. ¿Hay en el país? Sí, el doctor Dionis Rivera, Nacho Valenzuela, el doctor Orlando Viro en Sedimar. Ahí está en Sedimar. Doctores, sí. El procedimiento cuando dicen sono y rayo X, ¿qué procedimientos tienen rayos X que se usa y cuáles son ultrasonidos? Bueno, rayo X, podemos hacer rayo X del cuerpo entero, y de ultrasonido tiene su... No, me refiero a la sustancia que se usa, sí. Hay bueno, en rayos X usamos, como su nombre lo dice, radiaciones ionizantes que son perjudiciales para la salud porque tiene sus efectos secundarios, porque es capaz de transformar lo que es la materia. En sonografía, el principio físico son las ondas sonoras, que no causan ningún efecto secundario, y por lo tanto en ciertas patologías se prefiere hacer una sonografía que hacer un rayo X. ¿Y cuál es el principio? Que enviando una onda sonora usted recibe una imagen, si son dos cosas diferentes en física. Sí, se envía una onda sonora que es mediante un transductor, y eso se recoge en un monitor y se va organizando mediante escala de grises. Tiene que ver mucho la física, que a veces nosotros como médicos no manejamos 100%, pero ese es el principio. Hay un transductor que tiene unos cristales de cuarzo que son los que emiten la onda sonora, y entonces eso mediante un ordenador recibe esa señal que va al órgano y eso se transmite en una imagen. Hay diagnóstico, hay rayos X que su exceso de uso puede hacer daño, por eso le dicen a las mujeres, no te hagan más de una mamografía al año. Realmente la sonografía es inocua. Es inocua, se puede hacer. Tú puedes hacer la cantidad que tú quieras de sonografía. Todas las que quiera. Aunque esté embarazada. Aunque esté embarazada. El doctor dijo, ese es un procedimiento de tratamiento. Existen tres cosas, según yo creo. El diagnóstico, el tratamiento y ambas cosas. Es decir, usted puede querer saber lo que tiene una persona y le hace una radiografía o le hace una tomografía, o entonces usted la lee y le manda el reporte al médico de ese paciente. Hay lo que se llama en lo de ustedes el tratamiento, es decir, ustedes pueden colocar una sonda con medio de contraste o
o ustedes mismos, Claro. y hacen el tratamiento. Claro. Esas dos cosas se pueden hacer, diagnóstico y tratamiento, Sí. al mismo tiempo. Sí, sí. El caso que yo le mencionaba ahorita, si yo tengo yo puedo diagnosticar un acceso y puedo poner una sonda y evacuar ese acceso, lo mismo que un hematoma, alguna colección de un pseudoquiste pancreático. O sea, yo puedo hacer ahí diagnóstico y a la vez estoy siendo terapéutica. Cuando a una paciente, por ejemplo, le indicamos una histerosalpingografía, que es un estudio fluoroscópico que bastante útil en las mujeres en caso de infertilidad. Cuando nosotros estamos haciendo el estudio, muchas veces cuando inyectamos el medio de contraste, al mismo Con tiempo podemos Y desobstruir un la trompa. cateterismo, usted puede prepararlo para un diagnóstico. Te voy a hacer un cateterismo, pero si tienes una estrechez, te pongo el stent. Sí, ¿Se puede sí, preparar el paciente sí, así? sí. Para no hacerle dos veces, Sí, sí, claro. dos cosas de esas, Eso siempre, dos canalizaciones. sí, siempre que se hace un cateterismo se prevé eso y se está preparado para, si es necesario colocar un stent, colocarlo. Hacerlo. Sí. Bien. ¿Se te ocurre alguna pregunta desde No, tu- hay médicos que tienen predilección de la biopsia tomo dirigida antes que la sono dirigida. Entonces yo quisiera preguntar a la doctora Teresa Magdalena si realmente, además del precio, porque la tomo dirigida es más cara, ¿qué variación en los resultados o si se puede tener resultados más efectivos con una que con otra? Es que eso depende, eso tiene sus indicaciones. Por ejemplo, el tórax, si hay una lesión en tórax que es suficientemente grande, a veces lo hace, porque siempre en medicina tratamos de ir de lo menos inocuo a lo más inocuo. Entonces, si es una lesión suficientemente grande que la podemos visualizar bien por sonografía, la hacemos por sonografía, menos riesgo, menos costo. Ahora, si es una lesión más pequeña, la hacemos por tomografía. O sea que depende del tipo de lesión y de la patología, uno evalúa el abordaje. Sí, doctor Montero, quisiéramos saber, tengo entendido de que los servicios de Semadoja son demandados masivamente. Más o menos, ¿qué cantidad de pacientes regularmente termina atendiendo a diario Semadoja, el Centro Dominico Japonés? ¿Y por qué en algunos casos cuesta hay que esperar tanto tiempo para que uno pueda acceder a uno de los procedimientos que se realizan allá? Como usted comprenderá, el Semadoja es el único centro del ministerio, con el que cuenta el ministerio, que ofrece este tipo de servicios. Y por lo tanto es el centro donde esos servicios son más económicos que en cualquier parte del país. Ponemos el ejemplo de una resonancia. En cualquier otro sitio una resonancia cuesta entre 9 y 11 mil pesos. Allá cuesta 5.400 pesos a un paciente. Y la otra, en términos de volumen, eso genera que hay un gran volumen de pacientes que migran hacia nosotros, precisamente por esa condición de los escasos recursos. Pero más que eso, el Semadoja está diseñado para que el paciente que acuda a nosotros, el estudio se le hace con o sin dinero. Okay. Hay un departamento de trabajo social que depura a ese paciente y se trata de que el paciente haga algún tipo de aporte, si no, como quiera hay que hacerle el estudio. Bien, señores, vamos a hacer una pausa porque tenemos muchas preguntas para el doctor Alejandro Montero Valdés, director del Centro de Educación Médica Amistad Dominico Japonesa, y de la doctora Teresa Magdalena Ortiz Andújar, que es la coordinadora de la residencia. Continuamos la conversación con el doctor Alejandro Montero Valdés, que es director del Centro de Educación Médica de Amistad Dominico Japonesa, Semadoja, y con la doctora, él es neurólogo, la doctora Magdalena Ortiz Andújar, coordinadora de la residencia de imágenes y encargada, directora de imágenes del centro. Vamos, para que no se nos quede, a repetir que el Centro de Educación Médica de Amistad Dominico Japonesa anuncia el 14º Seminario Internacional de Educación Médica en el Hotel Barceló Lina de Santo Domingo, el 26 de julio a las 8 de la mañana. El tema central es imaginología y de violencia de género y maltrato infantil. Los participantes son médicos
internacionales, japoneses, mexicanos y nacionales del Centro de Imaginología Semadoja. Eso es para estudiantes, enfermeras, técnicos y residentes 1.500 pesos, para médicos y otros profesionales 2.000 pesos, y la información es en 809-684-0411. Bien, el doctor Hanna nos dice todos los miércoles, casi todos los miércoles, algo que quisiéramos que el doctor Montero nos aclare. Resulta que el paciente de hoy día es un paciente muy informado, y con el bendito internet, pues a veces va al médico y pide una resonancia magnética. Yo quiero que me hagan una resonancia desde el cráneo hasta el dedo gordo del pie. Los seguros a veces aceptan o otros no aceptan el tema. ¿Cómo usted puede hacer lo que tiene que hacer dentro de los límites razonables del costo de la salud, que tiene un precio y tiene un costo, y no tener la aprensión de dejar de hacer lo que tiene que hacer por razones económicas? Doctor, ¿cómo se maneja ese tema en la administración hospitalaria de un centro? Bueno, viéndolo desde el punto de vista administrativo, nosotros hacemos lo que el médico indique. Un paciente que va al hospital con una indicación, con un procedimiento, eso nosotros hacemos. Ahora, está que el seguro tenga la cobertura para ese estudio. Ya ese es otro tema que nosotros entonces, para eso hay un departamento que se comunica con el seguro, o se le dice al paciente, mire, su seguro solamente le cubre tal cosa, porque eso es meramente administrativo. Desde el punto de vista médico, cuando un paciente viene donde nosotros, yo quiero una resonancia del cuerpo entero, como dicen. Lo primero es explicarle en qué consiste una resonancia. Porque a veces cuando uno le dice, mire, hay que hacerle una del cráneo, del cuello, del tórax, del abdomen, de la rodilla, del codo, del hombro, y cuando usted le dice eso le va a salir en tanto, el paciente dice, no, pero, o sea, hacerlo entrar en razón de la necesidad. No, le digo porque hay pacientes, yo tengo mi seguro y no lo he usado, yo quiero una resonancia del cuerpo entero, y no me importa lo que cueste. El seguro viene y te dice, ¿y por qué le hicieron del cuerpo entero? Entonces da la sensación de que es una interferencia del seguro donde no tiene que meterse. Sí, pero a veces hay que estar claro en algo, donde de hecho los seguros en su mayoría exigen una especie de justificación de por qué se va a hacer tal estudio, y es prudente. O sea, ¿por qué indica una resonancia de cráneo? Hay que poner una pequeña historia, paciente con antecedente está X, o en diagnóstico presuntivo tal cosa. Bien. Porque si no, cualquiera se indica un estudio sin realmente necesitarlo. Doctor Ortiz, fuera de la sonografía de la mujer embarazada, que generalmente hacen 1, 2 o 3 durante los 9 meses, ¿cuál es el estudio más común en Semadoja que se realiza de todas las imágenes? Tenemos sonografía, es la número 1. De todas las modalidades de estudio está en primer lugar sonografía y luego tomografía. Y dentro de la sonografía, las más frecuentes son las pélvicas, la ginecostétrica y abdomen. Bien, ¿cuál es la que usted como médico que le gusta su profesión se siente cuando está leyendo no haciéndolo, sino cuando está leyendo o va dictando un reporte, la que se siente que le da mayor información? Pero ¿con cuáles modalidades de estudio? ¿La sonografía? En términos generales, como profesional que está especialista. La resonancia magnética. Es la que más información da. Pero también tengo que aclarar que vuelvo otra vez y digo, depende de lo que estemos buscando. Porque si yo, por ejemplo, mi patología musculoesquelética, número 1,
resonancia magnética. Es decir, que usted puede ser que Sí. con una radiografía simple tenga más información de un hueso que con una resonancia. Claro, claro. ¿Es así? Sí, claro. Incluso allá nos llegan pacientes, por ejemplo, una radiografía, una tomografía, una resonancia magnética de rodilla, y a veces vamos atrás y le hacemos la plaquita, porque lo que es el hueso, la resonancia, una plaquita simple a veces me puede dar más información que una resonancia Perfecto. magnética. Es justamente para que Por eso hablaba el de que los televidente, estudios se esa complementan. depende, ¿verdad? Y que Doctora, depende. Para huesos, radiografía. Bueno, no pudiéramos encasillarlo así, porque si es una fractura que estamos buscando, sí. Ahora, si estamos en una rodilla que no sabemos si la lesión es ósea, si es ligamentosa, si es tendones o eso, tenemos que hacer la resonancia, la resonancia magnética. Si es un hueso largo, entonces una radiografía. Si es una articulación, puede ser, depende, ¿verdad? No, depende. Músculo esquelético, resonancia magnética. Y si nosotros no queremos algún detallito de hueso que no podemos ver bien en una resonancia, bueno, pues complementamos con una radiografía simple. Pero músculo esquelético, resonancia magnética. Si usted sospecha un tumor óseo, ¿qué hace? Resonancia magnética. Si usted sospecha un tumor muscular, ¿qué hace? Resonancia magnética. Si usted sospecha un tumor cerebral, ¿qué hace? Resonancia magnética. Si usted sospecha un problema vascular, ¿qué hace? La resonancia magnética, la angioresonancia magnética. ¿Cuándo se usa el contraste, doctora? ¿En qué casos? Bueno, en resonancia magnética, de por sí la resonancia magnética nos da mucho contraste, no se usa de rutina. En tomografía, según la literatura, todas las tomografías deben ser contrastadas, o sea, una fase simple y una fase con contraste. En nuestro país, que es un país subdesarrollado, nosotros en el cráneo no la contrastamos de rutina, pero los países desarrollados siempre la hacen con y sin medio de contraste. Ahora nosotros el cráneo, si hacemos la fase simple y vemos que no tiene nada, pues no le ponemos el medio de contraste. Pero siempre resonancia magnética debe ser tomografía debe ser contrastada. Resonancia magnética no todas las veces nosotros contrastamos. Doctor Montero, en la especialidad suya de la doctora Robles, que es muy amiga de este programa, ¿cuál es el examen por excelencia en neurología? Bueno, de entrada, como le decía la doctora, ahí depende de la patología. Sí. Porque si yo estoy buscando, por ejemplo, ver si un paciente tiene una escoliosis, con una radiografía simple, una dorsolumbar es suficiente. Ahora, si yo quiero verificar cosas más finas en esa columna, entonces hago una resonancia. Bien. Igual a nivel del cráneo. Doctora, para nosotros terminar, un cardiólogo todavía con un estetoscopio puede averiguar algunas cositas, porque está todavía Claro, los soplos y todo sí, eso, los ruidos. El sonido, los ruidos cardíacos. El especialista en imágenes sin equipo no funciona, ¿verdad? Claro que no. Nada. Sin equipo y sin la historia clínica. Y la clínica que es muy importante. Sí. Que es una queja de todos los radiólogos, que yo uso una frase que yo creo que fue a mi maestro, el doctor José Miguel Paliza, que decía, los médicos, los demás especialistas piensan que nosotros los radiólogos somos fotógrafos de interiores. Así era que le decía el doctor y no somos así. Imágenes sin clínica no tenemos nada. Una radiopacidad en un tórax puede ser 14 cosas. Yo tengo siempre que tener la clínica. De hecho, uno hace un año de medicina interna y uno es médico. ¿Qué reacción tiene un médico cuando el médico referente le dice, no me traiga el reporte, tráeme las imágenes? ¿Ustedes se sienten mal? No. pero uno a veces se cuestiona, bueno, y en realidad tendrá los conocimientos que uno tiene. Tendrá la experiencia. Tendrá la experiencia que uno tiene. A veces por la premura, muchas veces. Porque eso lo hacen todos los especialistas. Sí. O sea, un neumólogo, no trae por la lo menos en radiografía. ginecología obstetricia ya los obstetras
conocen bastante de imagen, de sonografía. Pero a veces resulta que mándame las imágenes y a veces las mandan para atrás. Sí, a que la vean. Dile qué fue lo que ellos vieron ahí, que me manden el reporte, a ver si estamos viendo lo mismo. Doctor Montero, Semadoja es de autogestión de salud pública. Sí, señor, autogestión. Ustedes tienen que mantener el centro con los ingresos. Así mismo es. Ustedes aparecen como ARS, es decir, ustedes pueden cobrarle Sí. a las ARS de acuerdo a los contratos. Sí, estamos habilitados para tales fines. Un paciente que no tenga recursos, nada, pobre de solemnidad, puede ir allá Se le hace el y estudio. demostrar que no Así tiene mismo. recursos. El Te Departamento de pueden Trabajo mandar, Social. van a Departamento de Trabajo Social, ese paciente se le hace el estudio. ¿Quién hizo esa inversión? Los japoneses. Lo Porque donaron. ellos sí. Ellos Tanto la hicieron la planta inversión, física, pero no el mantenimiento. sí, ellos hicieron tanto la planta física como los equipos al inicio del proyecto. Es un proyecto que duró unos 5 años. 5 años. Y a partir de ahí entonces, en mutuo acuerdo con el ministerio, se le pasó al... Porque Carlos somos le regidos por el preguntó- ministerio. Carlos le preguntó la capacidad de trabajo. ¿Cuántos pacientes entran y salen a ese lugar? Diario, todos los días? unos 400, 400, 500 pacientes diarios. De 400 a 500 pacientes Diarios. Diario. Hacemos diarios 100 y pico de De sonografías. procedimiento. Sonografía 100 y pico, rayo X también, tomografía, anda por los 100 tomografías diarias. Eso es controlándolo. Controlando las Los cateterismos no lo hacen allá. No, ¿verdad? no tenemos radiología intervencionista ya. Bien. Bien, doctor Alejandro Montero Valdés y doctora Magdalena Ortiz, gracias por estar aquí. Le agradecemos muchísimo toda su información y le deseamos éxito en su congreso del día 26 de julio. Gracias. Gracias a ustedes Gracias a por darnos la ustedes por oportunidad. cedernos su espacio.